vamos a hablar de la teoría del Rhineland de Nicholas Spiegelman, un básico, fundamental geoestratega norteamericano de la primera mitad del siglo XX. Nicholas Spiegelman se basa sobre todo en el trabajo anterior, de 40 años antes, de Mackinder, la teoría del Herland. En realidad, aun basándose en Mackinder y en otros, fundamentalmente Mackinder, aun basándose en él, realmente utiliza Mackinder para presentar el mundo, pero luego aplicar una geopolítica, una geoestrategia a los intereses norteamericanos. Él lo que quiere es presentar cómo debería actuar Estados Unidos ante un nuevo mundo que se estaba presentando pues en la década de los años 40, que es cuando desarrolla su teoría, sus teorías. Las obras fundamentales de Nicholas Spiegelman son Una estrategia de América en la política mundial y La geografía de la paz. Son obras del año 42 y del año 44. La segunda es póstuma. Spiegelman murió en 1943 de cáncer. En estas obras, Spiegelman primero presenta su teoría de la geopolítica y después aplica esta teoría de la geopolítica al caso particular de Estados Unidos. A él lo que le interesa es que Estados Unidos tenga una teoría geopolítica y que se desenvuelva en el mundo internacional con un plan que defienda su preponderancia, su proyección estratégica, su dominio, su coexistencia con otras naciones. Es decir, por una parte tenemos geoestrategia que puede ser aprovechada por todos los países y por otra parte tenemos el caso estadounidense. La teoría del Rhineland de Spiegelman, que este es un nombre que se le pone, pues, bueno, le llamamos teoría del Rhineland para saber de qué hablamos. No tiene un nombre per se. Esta teoría está basada en la teoría del Herland de Mackinder. Pero hay ciertos cambios, y estos cambios son realmente muy importantes. Por ejemplo, lo que para Mackinder era el Herland y el pivote del mundo, y por lo tanto, quien controla el Herland controla la isla mundo, quien controla la isla mundo controla el mundo. Bueno, para Spiegelman realmente el Herland no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las relaciones comerciales del mundo se hacen a través del mar. Y la potencia terrestre del Herland no tiene salida al mar. Bueno, tiene salida por el norte, pero realmente no es una potencia naval. Sería curioso saber qué ocurriría si se derriten los polos, pero bueno, no es una potencia naval y por lo tanto no tiene excesiva importancia. La importancia fundamental en la geoestrategia global de Spiegelman recae sobre el Rhineland. El Rhineland, la tierra del borde, la traducción así un poco especial, el Rhineland sería más o menos la media luna interior de la teoría de Mackinder. Esta media luna interior que va pues desde Europa, Oriente Medio, hasta Extremo Oriente. Luego tendríamos, en lo que Mackinder llamaba media luna exterior, tendríamos por una parte las islas exteriores de África y Australia, y por otra parte Nuevo Mundo. Nuevo Mundo está un poco al margen. Está un poco al margen porque al fin y al cabo es otra isla mundo. Las islas exteriores, África y Australia, decía Spiegelman que para controlar África, por una parte, sería necesario que una potencia controlara el mar Mediterráneo, para tener el acceso a África. Por otra parte, para controlar Australia, lo que vendría siendo Australia, Nueva Zelanda, una potencia debería de controlar lo que Spiegelman llamaba el Mediterráneo asiático, que serían los archipiélagos de Filipinas, Indonesia y Nueva Guinea. Es muy curioso, ¿no? Esto como el control, me gusta mucho la expresión Mediterráneo asiático, el control de esto llevaría al control de Oceanía, bueno, las principales potencias de Oceanía. Y el control del Mediterráneo, como el Imperio Romano, llevaría al control de África. Hay que recordar que esta teoría de Spiegelman es de los años 40, bueno, es de los años 40, aunque la apertura del canal de Suez era no reciente, la apertura del canal de Panamá pues sí era un poco más reciente, ¿no? Entonces,
hay que poner en contexto cuándo se hacen las teorías y no verlas aisladas de la historia. Es muy importante el contexto. Para Spigman, el Herland no tiene tanta importancia per se. No se trata de una potencia terrestre enfrentada a una potencia naval, sino se trata del control del Rhineland. Quien tenga el Rhineland controla el acceso marítimo a todos los mares, que son las principales rutas de comercio del mundo. Spigman presentaba su teoría en función de Estados Unidos, en función de los intereses de Estados Unidos. Y entonces, la aplicación de la geografía a la política internacional, a la gran política, veía a Estados Unidos un poco como una isla separada por dos mares y con fronteras terrestres con otras dos potencias que no tenían especial problema, no eran especialmente conflictivas con Estados Unidos. Entonces, al fin y al cabo, Estados Unidos para Spigman sería una especie de isla, pero bueno, los Estados Unidos continuos, los continentales, serían como una isla. Entonces, sería fundamental para Estados Unidos el tener una gran potencia marítima que defendiera cualquier intento de agresión naval desde los dos océanos que rodean los Estados Unidos continentales. Y, a su vez, pues proyectar estratégicamente Estados Unidos a través de las rutas marítimas a partir de las costas. Spigman no ignoraba que la gran parte de la industria y de la concentración de la población, todavía en la primera mitad del siglo XX, estaba pues en la costa este y, preveía también pues un desarrollo de la costa oeste y, en fin, ya que estaban las montañas rocosas que dividen Estados Unidos en dos mitades, ¿no? Bueno, en general, también hay que tener en cuenta que la región de los Grandes Lagos está muy conectada, hoy en día ya está muy conectada con la costa este, y esto sería como una pequeña potencia por sí misma, esta zona de Estados Unidos. Bueno, lo fundamental para Estados Unidos sería el dominio naval, porque Estados Unidos no deja de ser una isla. Y, teniendo en cuenta esto, por una parte, y por otra parte, que el Rhineland es la parte más importante que hay que controlar del mundo, Estados Unidos debería de guardarse mucho de que no surgiera ninguna gran potencia en el Rhineland. Y no solo eso, sino volcar su proyección estratégica sobre las potencias del Rhineland. Así, por ejemplo, se explicaría, y aquí es donde viene el valor de una teoría geoestratégica en que pueda ser utilizada incluso después de que su autor haya muerto. Lo fundamental para Estados Unidos sería, dicho mal y pronto, un buen trato con Alemania y un buen trato con Japón, que eran, en el momento de escribir esta teoría, los enemigos de Estados Unidos. Y una alianza de Estados Unidos, esto especulaba Spigman, una alianza de Estados Unidos con Reino Unido y con Rusia, pues podrían parar los pies a cualquier intento de otra potencia en el Rhineland de buscar preponderancia, de atentar contra los intereses norteamericanos. Es muy curioso como esto no ocurrió exactamente así. Hay otro detalle de la teoría de Spigman que nos habla sobre si interesa a Estados Unidos una federación europea o no. Gran parte del esfuerzo de Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue para contrarrestar el poder alemán frente a Rusia, para que, hubiera un equilibrio de poder. Sin embargo, por otra parte, Estados Unidos también debería de tener unas buenas relaciones con las potencias europeas para mantener su influencia. Es decir, para mantener su influencia y así impedir que Rusia dominara Europa y ser un riesgo para el comercio norteamericano y para su influencia política y diplomática. A su vez, a Spigman le interesaba mucho un buen acuerdo con Japón para mantener cierto equilibrio de poder en Asia Oriental, en el lejano Oriente. Y realmente eso es lo que estamos viendo, es un poco esto. La teoría de Spigman no es válida hasta nuestros días, en todos sus puntos, pero sí que explica muchas cosas de la interferencia norteamericana en asuntos internacionales. Es la base, no política, pero sí geoestratégica,
de la doctrina Truman de 1947, propuesta por el presidente Truman, para intervenir en aquellos países que sufrían el riesgo de tener un golpe de Estado comunista, una revolución comunista. Se hizo esta doctrina en el contexto de la Guerra Civil griega y a partir de esta doctrina Truman se empezó a apoyar pues tanto a Grecia como a Turquía para meterlos en lo que sería unos años después la OTAN y así contener pues bueno a la Unión Soviética y la influencia soviética. También la doctrina Truman sirvió pues para influir decisivamente en elecciones en varios países de Europa Occidental. La base estratégica de esta doctrina, que explica mucho de los conflictos de la Guerra Fría, sería la teoría del Rimland. La teoría del Rimland que dice que a Estados Unidos le interesa mantener un equilibrio de poder en el Rimland, en esta media luna. Y por tanto, todos esos esfuerzos de Estados Unidos vendrían dados a mantener una presencia, a mantener influencia comercial, influencia diplomática. Hay ejemplos de estos paradigmáticos, pues por ejemplo el caso de Persia, un golpe de Estado en los años 50, como luego la revolución islamista chií en el año 79 da el traste con eso y como hay tantos conflictos en Oriente Medio, que es una de las zonas importantes del Rimland. El Rimland se dividiría en Europa, en Oriente Medio y en el lejano Oriente. Y entonces a Estados Unidos le interesa mucho tener pues una presencia destacada y una influencia destacada en estas grandes zonas. En Europa, en Oriente Medio y en el lejano Oriente. Para así, pues bueno, poder proyectarse. En fin, esto es una muy pequeña, muy breve explicación de la teoría de Speakman. Espero que os haya gustado.